qué bueno, qué bueno. Muy bien. Hermanos, vamos entonces al mensaje, hermanos. Déjenme me ubico aquí. La semana pasada estuvimos hablando de este tema que, bueno, vamos a seguir en el día de hoy con la enseñanza, hermanos. Estábamos viendo 3 verdades teológicas que debemos conocer a la hora de anunciar el Evangelio. 3 verdades teológicas que debemos conocer a la hora de anunciar el Evangelio. Habíamos dicho que no es obligatorio, y eso lo quiero reiterar nuevamente en el día de hoy, hermanos, que no es un requisito para que nosotros comuniquemos el Evangelio de Cristo, que nosotros sepamos estas verdades teológicas de la Escritura o doctrinas, como la Biblia como se conocen más comúnmente. Teologías, hermanos, es básicamente, no creo que no lo mencioné la semana pasada, quizás en algún otro estudio lo mencionaba, quizás usted lo conoce, pero teología básicamente es una palabra, hermanos, que está compuesta, tiene 2 palabras griegas. La primera es theo, que es Dios, logos, que es, como veíamos cuando estábamos mencionando la antropología, eso es básicamente, hermanos, el estudio de Dios. Ahora, no se trata de sondear a Dios para que nosotros podamos con estos estudios poder conocer profundamente a Dios, en un sentido, hermanos, que nosotros lleguemos al nivel de conocimiento de Dios, no. Sino, hermanos, la Escritura es la revelación. Dios se ha revelado a los seres humanos a través de la Escritura, y por medio de la Escritura nosotros podemos conocer a Dios. Entonces la teología estudia lo que la Biblia dice acerca de Dios. Entonces, es decir, para que lo entiendas mejor, lo que Dios mismo quiso revelar al ser humano. Es decir, lo que Dios quiso que usted y yo conociéramos de Él, eso estudia la teología. ¿Y de dónde? ¿Cuál es la fuente de estudio de la teología? La Biblia, otra vez. La Biblia es la fuente. Allí tenemos la enseñanza de lo que la Biblia dice acerca de Dios, su deidad, su eternidad, hablando de Cristo, su eternidad, su humanidad, cómo, hermanos, Él creó al principio todo lo que vemos, hermanos, y dentro de esa teología hay personas, hermanos, que se han dado la tarea de organizar la teología temáticamente hablando, ¿no? Y eso se le conoce como la teología sistemática, que se ha encargado de separar las enseñanzas de lo que la Biblia dice, hacer un estudio detallado de cada una de ellas. Ahí tenemos la cristología, la antropología que estamos viendo, es lo que estamos mirando, hermanos, y así en cada una de las enseñanzas bíblicas acerca de esto, hermanos. Como dije, no es un requisito que usted sepa todo esto para compartir el Evangelio, que es simple, el mensaje simple del Evangelio. Cristo murió por los hombres pecadores, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para dar la salvación, proveer la salvación a los hombres. Es un mensaje muy simple. Yo no necesito conocer la enseñanza teológica de la Escritura para comunicar eso. Pero, hermanos, es bueno que nosotros sepamos esto, porque la gente allá afuera tiene curiosidades. ¿Me entienden? La gente allá afuera, y señalo porque aquí se acaba de mencionar, viene a la iglesia porque tiene curiosidad de saber qué es la iglesia. La gente quiere saber, ¿me entienden? Y eso tiene preguntas. Y hay personas que quieren saber acerca de Dios, si Él lo creó todo. Aparte porque hay una tesis opuesta a lo que la Biblia enseña allá afuera, que ha ganado mucho terreno en la mente y en el corazón de los hombres. Entonces la gente está siendo instruida de una incorrecta manera, de una manera no bíblica acerca de las cosas. Por ejemplo, se nos ha instruido por años que el hombre viene del mono. Yo recuerdo de niño ir a unas, Miguel casi no se recuerda, él estaba muy pequeño. Mi hermana, no sé si Anderson se recordará acerca de eso, pero íbamos a un lugar de un vecino, ellos hacían
como una escuela vacacional o algo ahí en el barrio, y cantaban una canción que se llamaba Si yo descendiera del mono. O sea, desde hace años atrás, hermanos, esa enseñanza. Incluso antes de que yo naciera, Charles Darwin vivió mucho antes, por supuesto, de mí. Quizás algunos son contemporáneos con él, pero este hombre dio una enseñanza, escribió su libro, hermanos, famoso, que habla sobre las especies y la teoría de las especies. En ese libro este hombre escribe, hermanos, unos eventos que él vio en las Islas Galápagos en su estudio, y hermanos, según él, eso probaba la evolución, cómo el ser humano evolucionó con el tiempo. Y desde entonces ese libro ha sido el fundamento de lo que la teología, la enseñanza de la evolución, que no es una teoría, es una doctrina, es una enseñanza. Se requiere fe para creer eso. Además, ellos hablan de no fe, pero ellos enseñan algo que necesita fe para creer eso. Necesita fe para creer que el ser humano hace millones y millones de años atrás era un renacuajo que ha evolucionado con el pasar de los millones y millones de años. Hermanos, y ya, como hemos dicho, hermanos, se ha convertido en un ser superior. Que la antropología, que es lo que estamos viendo, estudia eso. Y estudia la creación. Estudia el origen del ser humano, no usan la creación, el origen del ser humano, partiendo desde la evolución. No mencionan a Dios, no hablan de Dios. De hecho, les dije, cuando yo vi antropología, lo vi en la universidad pública en Venezuela, y allá me enseñaron que el hombre era un animal, que ha evolucionado a través de los millones y millones de años. El hombre evolucionó y ahora el hombre es un ser superior. En otras palabras, la antropología humana enseña que el ser humano es un animal desarrollado. Es un animal como los animales que fueron creados, lo vemos en la Biblia, hermanos, pero con diferencia, pues se ha desarrollado de una manera distinta al resto de los animales. Y hermanos, cuando yo analizo eso a la luz de la Escritura, yo veo otra cosa. Y la Escritura me enseña, hermanos, algo que tiene más lógica. O sea, voy a decir una palabra, inventarme algo aquí, pero que es más lógico de lo que la antropología enseña, ¿no? Hermanos, no podemos pensar que de la nada, hermanos, algo tan brillante como el ser humano, hablando de cómo es, hermanos, estructurado su cuerpo, el sistema dentro de lo que compone el ser humano, hermanos, el ADN y todo eso, hermanos, que se ha descubierto ya recién, en estos, no tiene más de 100 años, todo esto, hermanos, pero la complejidad del ser humano y su ADN y cómo somos diferentes cada uno, ha salido de una explosión o ha evolucionado así como nos los han enseñado todo ese tiempo. Entonces, es bueno que otra vez, porque podemos hablar de esto, hermanos, mucho, pero es bueno que nosotros sepamos eso, porque hay gente que tiene preguntas, tiene dudas, y aparte ha sido instruido de una incorrecta manera acerca de estas cosas. Y venir con el Evangelio a una persona que tiene ese tipo de dudas y poder aclararlas bien, ayuda quizás para que el camino esté libre para el Evangelio, y así entonces la persona pueda escuchar atentamente el Evangelio, creer, y que el Espíritu Santo de Dios obre en su corazón y se arrepiente y se convierte de sus pecados y reconozca a Cristo como su Dios, como su Salvador personal. Pero con mucha dificultad lo hará si, hermanos, no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Si no cree que la Biblia es la palabra de Dios, de nada sirve que usted le mencione Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque primero él tiene que estar convencido de que Romanos capítulo 3, versículo 23 es palabra de Dios. ¿Me entienden? Y para hacer eso, entonces, quizás yo tengo que enseñarle que la Biblia fue inspirada por Dios. Quizás yo tengo que enseñarle que la Biblia sí fue escrita por seres humanos, pero con la característica de que estos seres humanos eran diferentes. Ellos no hablaron lo que quisieron, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios que les sopló literalmente la Escritura. Dios ha inspirado este libro. Y hermanos, él mismo lo ha confirmado. Quizás tenemos que explicarle eso y de esta manera entonces él pueda ahora sí entender que lo que va a escuchar es lo que Dios dijo a través de estos hombres que hablaron, como dice la Escritura misma, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es un estudio teológico, se llama bibliología, ¿no? Hay que enseñar eso. Si es bueno que lo sepas, hermano cristiano que está aquí,
y usted que está visitando, es bueno que usted sepa estas cosas para que usted entienda. Este libro es un libro, dice la gente allá afuera, el papel lo aguanta todo. Fue escrito por seres humanos, pecadores como nosotros. Y sí, fue escrito por seres humanos, hermanos, pero esos seres humanos tenían la característica de haber andado con el Señor Jesucristo, Pedro, Juan y los apóstoles, Pablo, y hermanos, y tuvieron el testimonio en su tiempo de ser hombres de Dios. Tanto que historiadores no cristianos como Flavio Josefo lo reconocieron. Estos hombres hablaban la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, no había, hermanos, algo de lo que ellos dijeran que no se cumpliese, todo se cumplió. Eso confirmaba que Dios estaba detrás de ellos. Y hermanos, al día de hoy, desde que nació la arqueología, hace 100 años, es una ciencia que no tiene más de 100 años, y desde que nació esta ciencia, hermanos, no ha hecho sino confirmar la Biblia. A buscar, porque la arqueología estudia las cosas pasadas, ¿no? Y en esos registros que ellos hacen y esas brochas que pasan, encuentran, hermanos, cosas que tienen que la Biblia ya mencionaba. ¿Me entienden? Es decir, hermanos, el mundo descubrió que la tierra era redonda hace 300 años atrás. ¿Me entienden? Estamos en el 2022. Habían pasado mucho tiempo, hermanos, y el mundo había creído que la tierra era cuadrada. Cristóbal Colón lo creía, ¿verdad? Por eso cuando él dijo que quería descubrir nuevo mundo, le enviaron esclavos, no enviaron gente de la realeza, ¿verdad? Pues si llegan al final de la tierra, entonces se estrellan con todo y esclavos, no perdemos nuestra sociedad alta, decían los europeos. Y no, resulta que encontró nuevo mundo, y después que viene, entonces ahora sí envían a la gente, ¿verdad?, real a reconocer nueva tierra, ¿no? Y ese era su punto, ¿no? Su fundamento. La tierra es cuadrada, la tierra es plana. Llega un momento en el que ya no existe nada. Y no, la Biblia decía, hermanos, hace 1500 años, estamos en la época de ellos, 1500 años, más de 1500 años antes, ya la Biblia ha dicho que Dios está sentado en el círculo de la tierra. Isaías escribió eso en el año, 700 antes de Cristo. ¿Sí? Y dijo que Dios está sentado en el círculo de la tierra. La Biblia ya dice que la tierra es circular, es un círculo. Antes que se inventara el cohete que, hermanos, sobrevoló la tierra, hubo uno, Apolo, aquí en Estados Unidos, que el grupo que voló sobre la tierra, cuando ellos llegan allá, era en diciembre, cuando ellos hacen esto, y en video, hermanos, ellos graban su excursión hacia la tierra, y lo que ellos dicen cuando ellos llegan allá arriba, hermanos, ellos comienzan a leer Génesis capítulo 1, los 3 que estaban en el Apolo, empezaron a leer Génesis capítulo 1, se repartieron los versículos entre los 3 y comenzaron a leer Génesis capítulo 1. Porque viendo lo que estaban viendo allá, es en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Usted lo puede conseguir en Google. A propósito, en YouTube usted puede conseguir eso. Cuando ellos llegan allá, ellos nos dijeron, evolucionamos. No, ellos llegaron allá arriba y dijeron, Dios hay un creador. Génesis 1 es correcto, o sea, es lo que la Biblia dice, es lo que hermanos, nuestro hermano sentido común debe creer como una verdad. O sea, hay un creador, no evolucionamos, no somos especie, etcétera. Y eso, hermanos, y eso es lo que, la antropología estudia, que es el primero, una de las cosas que estamos mirando, la antropología, que es la ciencia, como vemos, que estudia al hombre. Antropos, la palabra griega para hombre, y logos, que es la palabra que mencionamos también, estudio, que a propósito Cristo es, palabra, logos. Juan 1, versículo 1, en el principio era el verbo, la palabra verbo en el griego es logos, y dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego versículo 14, el mismo capítulo dice, y aquel verbo se hizo carne. Entonces, la palabra se hizo un ser humano. Dios se hizo un ser humano. Entonces, la antropología es la enseñanza que estudia al ser humano. La Biblia nos enseña el origen del hombre, el origen del ser humano. La Biblia tiene mucho que decir sobre eso, y de hecho dedica el capítulo 1 de Génesis para decirnos cómo comenzó todo.
Ahora, si usted lee Génesis 1 buscando probar que Dios existe, no es el libro para que te... No, o sea, la Biblia no es un libro que quiere probarte que Dios existe, no. La Biblia no fue escrito para mostrarle al ser humano que Dios existe, no. La Biblia es un libro escrito que está escrito, valga la repetición, para afirmar que Dios existe. Génesis 1:1 lo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y punto. ¿Bien? O sea, eso es lo que dice. O sea, Dios está en el principio. Dios es eterno, Dios... Eso la Biblia te lo va a enseñar, pero no te lo va a enseñar como para que tú ahora creas que Dios es real. No, no. Te afirma que Dios es real, lo creas o no. ¿Me entiendes? Cuando te mueras y despiertes en la eternidad sin Dios, entonces ahí vas a creer que Dios era una realidad, pero es tu ley. Es muy tarde. Ahora, tienes que creer que Dios existe porque la Biblia te lo enseña, porque Dios no miente. La Biblia es la palabra de Dios, Dios dice, Él lo hizo, tienes que creerlo. Ya, pero otra vez dice, los intelectuales, no, es que no quieren hablar de fe, pero otra vez, no quieren hablar de fe, pero quieren hacerte creer que explotó 2 átomos hace unos años atrás, millones de años, y entonces de la nada explotó, ¿verdad? Hubo una explosión en la nada y se formó todo lo que existe. ¿Ya? Y así llegamos nosotros. Decía un pastor en una ocasión, desordene su cuarto y amarre 100 tumbarranchos en ese cuarto y préndalos, a ver si de la explosión todo queda ordenado. Porque hermanos, la explosión no produce nada ordenado. O sea, el resultado de una explosión es desorden. ¿Estamos o no? O sea, es completo desorden. Pero hermanos, el resultado de la explosión, de la teoría del Big Bang, la gran explosión, es un orden como lo tenemos. La Tierra en el lugar exacto, 5 grados inclinados hacia el Sol, no hay vida, seríamos un lugar como Marte, o Plutón, qué sé yo, no puede haber vida en esos lugares. 5 grados inclinados hacia la Luna, nos congelamos, tampoco hay vida en ese lugar, solo la explosión quedó ahí, ¿no? Bueno, es muy ilógico pensar así. ¿Me entiendes? Otra vez, requieres más fe para creer eso que pensar que había un Dios muy inteligente que hay, un Dios que es muy inteligente y lo colocó exactamente donde la Tierra está. ¿Me entiendes? Y así podemos seguir, pero otra vez, pastor, están tratando de enseñarnos a creer, ¿no? No entendiste, te han tratado y te han enseñado a creer de hace muchos años, lo que es que no te das cuenta. Eres escéptico para la Biblia, pero para lo que tienes que ser escéptico, no lo eres. ¿Ya? Somos escépticos, ponemos peros, curiosidades, preguntamos a Dios, le preguntamos. ¿Ya? Pero a esa gente no. Que a propósito, el origen de las especies de Charles Darwin todavía no se ha probado. ¿Me entiendes? Al día de hoy. Y cuando le comentas eso a los escépticos, hermanos, el asunto sigue siendo el proceso de los años, millones de años. Y hermanos, no, otra vez, es que, a ver, voy a sonar muy hermano petulante, pero o sea, es que son muy inteligentes para creer eso. ¿Me entiendes? O sea, sonando bien orgulloso, petulante, lo que tú quieras. Pero es que, o sea, no podemos ser tan ignorantes para creer que el ser humano se ha mutado era un mono y ahora es un hombre, ¿sí? Y bueno, la semana pasada, hermanos, vimos eso. Dentro de eso vimos, Dios creó, somos seres creados directamente por Dios, eso es lo que la Biblia dice. ¿Me entienden? Si la antropología ya fuera ciencia secular y el humanismo psicólogo sin Dios te dice que eres un animal. De hecho, los 2 autores principales de la psicología moderna, hermanos, eran ateos. Freud y el otro judío, no creyente, hermanos, su filosofía se basa en el estudio del hombre sin Dios, por supuesto. Ignoran la Escritura, no la ignoran, hermanos, la atropellan. Porque yo no dudo de que hayan conocido la Escritura, pero no les interesa, no van en contra de la Escritura, abiertamente. Y estudian el ser humano, el comportamiento del ser humano sin Dios. El hombre es un animal.
lo que pasa en su vida es el resultado de muchos traumas que ha ocurrido en su vida pasada. Y empiezan a estudiar. Por eso usted va a un psicólogo y lo que le pregunta es cómo se llama su mamá, su abuelita, cuénteme, ¿verdad? Para ver, y a partir de ahí, entonces él va a dar el diagnóstico después, sí. Y después le podemos hablar de eso, hermanos, sobre la psicología, que no... A ver, ¿cómo lo digo? No es que no estoy de acuerdo con la psicología ahora, hermanos, pero es que, a ver, sus orígenes son anti Dios, ¿me entiendes? O sea, vamos a discutir eso. O sea, porque es una ciencia, estudia al hombre, sí, pero lo que no podemos hacer, hermanos, es estudiar al hombre a pensar que es un animal, ¿me entiendes? Porque no somos un animal, ¿ya? Por supuesto, ahí no vamos a estar de acuerdo. La Biblia dice que somos seres creados directamente por Dios, lo vimos en aquella ocasión. El mensaje está grabado, hermanos, no nos va a dar tiempo, ya me faltan 20 minutos para terminar. Pero Dios, hermanos, la segunda cosa que vemos, Dios creó los géneros masculino y femenino, y aquí estuvimos hablando la semana pasada, hermanos, sobre eso. Y bueno, la Biblia es clara cuando dice que a Dios creó dos géneros, varón y hembra. Ahora, hoy la cultura y la sociedad trata de separar sexo y género. O sea, decir que son cosas distintas. O sea, dos cosas distintas. O sea, hermanos, pensando en eso y estudiando eso esta semana, yo, hermanos, bueno, vi incluso un video de una pareja que va al médico para que le hagan el ultrasonido, y cuando están ahí le preguntan el sexo y le dicen, no, esa es una niñez. ¿Cómo? Sí, es una niñez. No, pero ¿cuál es su sexo? No, es que no te puedo decir, ¿no? ¿Y cómo que no me puedes decir? Yo quiero saber cuál es el sexo de mi niña. ¿Es una niña o es un niño? Es una niñez. No, tienes que estar jugando conmigo. No, es que el sexo es algo que la cultura le va a enseñar. Yo no le puedo hacer esa mala, hermano. O sea, es para agarrarlo, ¿verdad? Y darle una buena, porque tú estudiaste, ¿me entiendes? Tú estudiaste y el ignorante soy yo. Sí, eso es lo otro. Grave. Porque, hermanos, cuando va, y lo vamos a ver ahorita, porque, hermanos, esto es increíble, increíble. Hermanos, la Biblia dice que el Señor Jesucristo lo afirmó. Él les dijo en Mateo 19, versículo 4, dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído, la Escritura, Génesis, que el que los hizo al principio, ¿qué dice, hermano? Varón y hembra los hizo. ¿Qué es eso? Varón y hembra. A ver, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué necesitamos mucha inteligencia para entender eso, hermano? O sea, lo que el Señor Jesús está diciendo, dice, al principio Dios hizo dos géneros. Y dice, tirando de ironía, no has leído, está diciéndoselo a los judíos. Si algo ha hecho un judío a la edad de los 12 años es haber leído la Torá como mínimo. Los 5 primeros libros de la Biblia como mínimo. Y les dice, tirando de ironía, ¿no han leído la Torá acaso? Y no han leído en ese libro que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, lo habían leído. ¿Ya? Lo habían leído, por supuesto. Hermanos, Israel, al día de hoy es uno de los países con más porcentaje de población homosexual al día de hoy que en todo el mundo, Israel, al día de hoy. Es un problema serio, ¿no? Estamos hablando de un país, estamos hablando de la humanidad, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, el Señor Jesús, claro, al principio Dios lo hizo varón y hembra, varón y hembra. Hermanos, entonces Dios creó los géneros masculinos y femeninos. A propósito de la homosexualidad, hermanos, hoy me gustaría añadir algunos matices sobre este fenómeno social pecaminoso como cualquier otro pecado. Y hermanos, no debemos escandalizarnos por el pecado de la homosexualidad como si fuera que lo es, una blasfemia, un pecado, hermanos, escandaloso. Pero así como la homosexualidad es pecado así, que hermanos,
debemos repudiar ese pecado a propósito. Hermanos, el adulterio también lo es. ¿Ah? ¿Me entiendes? Pero, estoy hablando de cristianos. Nos escandalizamos más por el pecado de la homosexualidad que por el adulterio. ¿Me entiendes? Sí. Y quería llevarlos ahí, porque la Biblia dice, Apocalipsis 21:8, los cobardes, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, y luego dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la Biblia pone en el mismo saco a los mentirosos, ¿me entiendes? Pero para nosotros hay unos pecados que, verdad, son más escandalosos que la mentira, y la mentira es una de las cosas que Dios aborrece. ¿Me entiendes? Solo es que necesitamos estudiar la Biblia para ver eso. ¿Me entiendes? Y cuando lleguemos a entender que Dios aborrece la mentira, ¿sabe qué va a hacer el creyente? Hablar verdad. Cada uno con su prójimo, porque la Biblia nos enseña que hagamos eso. ¿Me entiendes? Entonces, porque ese es mi deber como creyente, como cristiano, de hablar la verdad, no decir mentiras. De hecho, está en la ley. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No mentirás. ¿Me entiendes? A ver, hermanos, ¿cuántos no han dicho una mentira? Levante su mano. ¿Cuántos no han dicho una mentira? Si usted levantó su mano, ahí está la primera. A ver, todos hemos dicho mentiras en alguna ocasión, ¿me entiendes? Y no estamos escandalizados por eso, como estamos con el pecado en la homosexualidad. Solo para que reflexiones, hermano. Es un pecado lo que estoy diciendo. Pero a propósito de eso, hermanos, quiero mencionar, bueno, ya lo mencionamos, que la palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre masculino y a la mujer femenino, dos géneros mencionados en el libro de Génesis, y luego más adelante en la historia del Señor Jesucristo lo afirma. Así que, hermanos, bíblicamente hablando, Dios, bueno, hablando bíblicamente, hermanos, los seres humanos o son hombres o son mujeres. Una de dos. O sea, el ser humano es un hombre o es una mujer. La Biblia no menciona ningún espectro de género que sea distinto a varón y hembra. O sea, es eso. ¿Me entiendes? Incluso en cuando Noé estaba metiendo los animales al arca, según su especie, varón y hembra los metió. ¿Me entiendes? Porque quería preservar la especie de los animales. ¿Qué hizo? Varón y hembra. ¿Me entiendes? Y lo mismo hizo Dios. Noé con su mujer, el hijo de Noé, los tres hijos con las tres esposas de los hijos de Noé. Y así, hermanos, se preservó la humanidad de aquel diluvio, ¿no? Narrado en Génesis. Entonces, hermanos, es eso. Hasta la década, hermanos, de 1950, la idea de diferenciar entre el sexo y género era completamente ajena a las comunidades médicas y algunas partes de la psicología. Hasta la década, mire, de los 1950. O sea, mi papá nació en el 57. Algunos de ustedes aquí son quizás más mayores que eso. Estamos hablando de una década muy cercana. Y hermanos, después de toda parte de casos extremadamente raros, todo ser humano que tiene 2 cromosomas X es biológicamente femenino. Biológicamente, si tienes 2 cromosomas X, eres femenino, eres hembra. ¿Me entiendes? Y todo ser humano que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y es biológicamente masculino. Biológicamente el ser humano tiene 2 cromosomas, XX mujer, XY, eres un hombre. Y eso, hermanos, es una verdad universal. Ahora, cuando se entiende verdad universal, lo que se entiende, hermanos, de verdad universal es que es una verdad, como decimos en Venezuela, aquí, en China, en cualquier lugar, eso es una verdad. ¿Me entiendes? O sea, es una verdad universal, es una verdad absoluta. Aparte, la Biblia lo enseña, es una verdad absoluta. Tiene la característica de ser dicha por Dios. Dios no miente,
Es una verdad. So, hay varón, hembra. Eso es lo que hay. Ahora bien, no fue hasta la última década, hermanos, que se popularizó la distinción entre sexo y género. Lo dije, se trata de diferenciar una cosa con la otra. Y eso, hermanos, se ha tratado de hacer por la cultura popular y la psicología moderna. Es decir, ¿qué están haciendo mucha gente al día de hoy? Dejar que la definición del sexo de la criatura sea definida por la cultura allá afuera. Es decir, que la cultura allá afuera, incluso en la escuela, le digan a mi hijo o a mi hija, le orienten, bueno, su orientación sexual, ¿le suena familiar eso? Para que él descubra qué sexo es. No, hermanos, ¿me entiendes? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Uh-huh. Sí, hoy no es una enfermedad, hermano. De hecho, hay psicólogos que dicen que las enfermedades mentales no existen, que nos las inventamos. Y eso es verdad. Algunas, ¿me entiendes? Es una conducta que aprendemos y lo voy a explicar. No nos va a dar tiempo hoy, hermano. Pero entonces, esa es la situación en la que nosotros estamos. Sin embargo, hermanos, esa situación no cambia el hecho de que los seres humanos son XX, XY. O sea, la cultura puede decir, como decía mi abuelita, misa. ¿Entiende? ¿Usted es XX o XY? ¿Ah? Biológicamente hablando, usted nació varón, usted nació hembra. O sea, la sociedad te puede decir que peor es nada, lo que quieras. Pero, o sea, biológicamente hablando, tú eres un hombre o eres una mujer. Eso no lo puedes cambiar, ¿ya? Ninguna cantidad de terapia hormonal que algunos terapeutas modernos proporcionan a aquellos que asisten a sus oficinas o cirugía de afirmación, hermanos, o de confirmación de género. No sé si ha escuchado eso. Esa cirugía en la que, bueno, lo desmiembran. Si es un hombre biológicamente hablando y se identifica como mujer, pues la cirugía de confirmación de género es cortarle eso que Dios le dio. ¿Ya? Y bueno, de esa manera entonces ahora él ya no tiene lo que físicamente lo identifica como hombre ahí. Y hermanos, y ahora empieza una transformación. Esta persona va a ser transformada en mujer, lo que llamamos transgéneros o transgender, estas personas transexuales que se visten ahora de mujer, hermanos, que ayudan a que la identidad de género y el cuerpo coincidan, hermanos, el uno con el otro. Es decir, si tú te identificas como mujer, entonces, pero eres hombre, hay que hacerte una cirugía, ¿no? Para que tu cuerpo coincida con lo que tú piensas que tú eres. Y hermanos, y así estamos. Sí. Y hermanos, y no importa lo que hagas, eso no puede cambiar lo que la Biblia dice y lo que la biología enseña. ¿Ya? Biológicamente eres nacido hombre o mujer. A la confusión, hermanos, que existe actualmente se suma la multiplicación de opciones de géneros alternativos que han aparecido en los últimos años. O sea, hay más, hermanos, de 50 opciones de géneros al día de hoy. No sé si lo sabía. Si esto lo saqué de la internet ahorita. Y se suma, porque hay países que reconocen 130, que es lo más raro. Pero estos géneros incluyen, entre otras, los agender, los andrógino, bigender, cisgénero, fluido de género, género no conforme, cuestionamiento de género, variante de género, gender queer, no sé qué es eso. Bueno, lo estudié un poco, pero no sabía. No binario, pangénero, transfemenino, transmasculino, transgénero y transexual. Y si estas opciones no son suficientes, hay muchas encuestas en el internet que también incluyen opciones como ninguna, otra, o ninguna de las anteriores, o peor es nada, ¿verdad?
Sí, porque hasta ahí ha llegado el asunto. O sea, sexo ya no es masculino o femenino, puede ofender a alguien que no se identifica así, ¿no? Entonces, otra, ¿verdad? Ninguna de las anteriores que mencioné, todavía no me identifico. Pero hermanos, la Biblia en ninguna parte menciona a un hombre que se crea a sí mismo como una mujer o una mujer que se crea a sí mismo como un hombre. La Biblia es explícitamente consistente en equiparar el género con el sexo biológico. Es decir, bíblicamente hablando, hermanos, los seres humanos, como dije, o son mujeres o son hombres. No hay más. ¿Me entiendes? Tratar la homosexualidad, lo que vemos lo vamos a ver, pero con la característica que la Biblia le da, no que la cultura le da eso. Lo segundo, hermanos, que quiero mencionar es esto: nadie nace en un cuerpo equivocado. O sea, no sé, y lo vamos a ver, hermanos, si esto no se me ocurrió a mí. Eso yo lo saqué de un libro que escribieron, hermanos, un libro a propósito, se lo recomiendo, léalo a su descripción. Fue escrito por 2 profesores de la Universidad de Oviedo en España, que ellos no son cristianos, pero la forma en cómo ellos abordan ese tema es tan tremendo. El libro ha sido objeto de críticas, hermanos, a los personajes, por la sociedad en la que ellos viven en España, hermanos, es una sociedad que reconoce 130 tipos de género. 130. O sea, en España el asunto está grave, hermanos, muy grave. Y entonces, en la situación en la que ellos viven, hermanos, estos profesores no cristianos escriben ese libro y dicen, en la portada del libro es: nadie nace en un cuerpo equivocado. Y bueno, han sido, hermanos, asaeteados. Lo puede leer. El libro se llama, como dije, Nadie nace en un cuerpo equivocado, escrito por estos profesores. Sobre el sexo, ellos dicen lo siguiente, cito en el libro: el sexo, dicen ellos, se asigna al nacer, tanto como la fecha o la ciudad de nacimiento. ¿Está claro eso? O sea, y la cultura dice que no. O sea, tú no puedes traumar a un niño de esa manera. ¿Me entiendes? O sea, tú no puedes decirle a un niño que es hombre sin haber ni siquiera tenido la opción de elegir que él quiere ser. ¿Me entiendes? No, el sexo es un asunto que se asigna cuando naces. Tú eres hombre, tú eres mujer. Porque hay unos cromosomas, porque hay algo que te identifica y que te hace distinto entre un hombre y una mujer. Cuando están haciendo el ultrasonido, hermanos, ahí el médico está buscando, la persona, el enfermero, está buscando, hermanos, a eso físico que lo identifica. Ahí abajo, ¿verdad? Si lo tiene, ¿verdad?, es varón. Y si no, bueno, tiene otra cosa, es una mujer, es hembra. Eso dicen ellos, el sexo no lo asigna la cultura, lo hace cuando nace, hermano. Los mataron por eso. Los médicos, dicen ellos, no escuchan lo que las hadas, ni las experimentadas, ni las novatas, le susurran al oído tras haber observado si el bebé posee un cerebro rosa o azul. Los mataron. Por el contrario, dicen ellos, los médicos observan sus órganos genitales externos y basado en eso dicen, es hombre, es mujer. ¿Me entiendes? Hermanos, dicen ellos, no se conoce ninguna sociedad humana en donde pronuncie la frase ha nacido niña o ha nacido niño. Cuando nace, ¿verdad?, entre la familia, ¿qué es lo primero que pregunta cuando nace el niño o la niña? ¿Y qué tuviste? ¿Verdad? Hermanos, hacia donde vamos a llegar a un punto. Ore por nuestros hijos. Porque nuestros hijos van a crecer en una sociedad en la que esa pregunta, hermanos, puede ofender. O sea, ya no se va a poder preguntar, ¿y qué tuviste? La respuesta no va a ser, no es niño, es niña. No, la respuesta es, bueno, no sabemos todavía qué es. Hermanos, eso es ser muy, muy descerebrados. Es que no encuentro otra palabra. Pero eso es no tener inteligencia aquí.
¿Me entiendes? Y hacia allá vamos, hacia allá. Nos quieren descerebrar. O sea, tanto que hasta el idioma pues quieren cambiar. ¿Me entiendes? O sea, quieren que hablemos de esa manera, no inventemos términos. Ellos, ¿verdad? Para no ofender. Y uno, hermano, o sea, yo todavía tengo sentido común, mi cerebro no ha sido desmembrado aún. No importa lo que la cultura diga en ese sentido. Entonces, hermanos, el pecado homosexual no parece haber sido el resultado de factores genéticos. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Nadie. Entonces, el pecado homosexual es una actividad antinatural y aprendida. Es una actividad sexual antinatural y aprendida. No naciste así. ¿Ya? Lo aprendiste. Si me van a dar 10 minutos, porque hablé mucho de historias y de cosas. Me van a dar 10 minutos. Es una actividad antinatural y aprendida que se origina, hermanos, en el corazón que la Biblia describe del hombre malo y perverso. Que desde Génesis 6, Dios vio que la maldad del hombre era de continuo solamente el mal. Eso. Que en Jeremías el profeta dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es pecaminoso. ¿Por qué? Porque hay maldad en nuestro corazón. Por eso. Entonces es una actividad antinatural. Es una actividad sexual antinatural. No es natural. No es lo que el diseño de Dios, en otras palabras. El pecado homosexual, hermanos, puede haber empezado por curiosidad o simplemente por actuar de espabilado, ¿verdad? Así como que quería sobresalir entre el grupo de amigos y no ser el tonto que no experimenta cosas nuevas. ¿Ya? Si usted creció en una sociedad como la que yo crecí, pues así se actúa, hermano. A veces uno fuma porque quería no ser el que no fumaba en el grupo, pues sí, y fumabas, por eso. O te vestías de cierta manera porque querías encajar en el grupo que estabas y no ibas a llegar ahí con una gorra, ¿verdad? De esas clásicas, no querías llegar con la gorra aquí, los lentes y la cosa, la boleta, ¿verdad? Así como llegué yo en coro una vez, una boleta. Sí, pero entonces me rodeé de gente que no eran boletas, ahí está uno. Tuve que cambiar la ropa. Pero así, esa es la sociedad. Entonces no quieres ser como eso y experimenta, ¿no? Porque hay un grupo con el que estás que, bueno, lo hace también y que no quiere ser el tonto en el grupo. O por otras cosas, hermanos. Pero en esencia, lo aprendiste. No naciste así. Quiero que eso te revolotee en tu cabeza. Dice Jay Adams en su libro Cómo aconsejar bíblicamente, que después de no mucho tiempo de practicar esta actividad se desarrolla una norma fija y una vez que se ha transformado en un hábito, la homosexualidad se transforma en una manera de vivir. Lo practicaste por curiosidad o no querías ser el tonto del grupo. Luego, después de haberlo hecho una y otra vez, se hace una actividad que ya repetiste varias veces. Y luego de eso, entonces, se hace un estilo de vida. Aprendiste ese estilo de vida por curiosidad o porque, bueno, otra vez no quería ser el tonto o qué sé yo. Pero es algo que estuviste haciendo en un momento determinado en tu vida y ahora ese es tu estilo de vida y lo manifiestas. Eso es, hermanos, cómo se desarrolla ese pecado. Y ese hábito, hermanos, puede llegar a quedar establecido de una manera tan firme que la homosexualidad parece ser a primera vista un problema genético. Parece, pero no es. Porque nadie nace en un cuerpo equivocado. Porque no tienes un cuerpo de hombre, pero eres una mujer. O al revés. No naciste en un cuerpo equivocado. Aprendiste ese pecado, aprendiste esa manera, no naciste en un cuerpo equivocado. Porque decir que naciste en un cuerpo equivocado es decir que Dios se equivocó. ¿Me entiendes? Y entre otras cosas, muchas otras cosas más. Pero no hay razón, hermanos, alguna para considerar la homosexualidad como condición genética a la luz de la Escritura,
porque nadie nace en un cuerpo equivocado, número uno, y porque la Biblia es clara con ese asunto sobre el cual, hermanos, declaran que el acto homosexual es un pecado, punto, eso es. O sea, es eso. No importa cuál sea el género de la homosexualidad, es pecado, es eso. O sea, seas que te gusten las mujeres si eres mujer, sea que te gusten los hombres si eres hombre, sea que si te gusten los dos, es un acto perverso, pecaminoso, es una actividad sexual antinatural. O sea, no es natural. ¿Qué pasó? ¿Qué es natural? Algo natural. Dios creó el sexo. El sexo no es pecado. No es pecado. Pastor, ¿podemos tener sexo? Sí, Dios lo creó. Siempre y cuando la persona con la que lo tenga sea tu esposa o tu esposo. Fuera de eso, se llama pecado. La Biblia lo llama así. ¿Me entiendes? Eso yo no lo dije. ¿Me entiendes? La Biblia lo llama así. Se llama pecado. Entonces a las cosas, ¿cómo la Biblia lo llama? Como Dios lo dice. Por su nombre. ¿Me entiendes? Sin miedo, hermano. Sí, la sociedad de afuera está metiéndonos miedo, pero no tenga miedo. O eres hombre o eres mujer. Entonces, ¿de dónde surge todo este asunto de la homosexualidad y toda esa multitud de géneros? La Biblia, hermanos, da la respuesta. Bueno, la respuesta bíblica, hermanos, a eso es el pecado. Fíjese lo que la Biblia dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, yo quiero que notes aquí, hermanos, se me está yendo largo eso, pero vamos a terminar aquí. En este versículo se revela cuál es el problema. Fíjese, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres. El sustantivo impiedad en el texto, hermanos, habla de maldad y la palabra griega tiene el sentido de injusticia, lo que vemos. Y, hermanos, y habla de injusticia en virtud de no dar el debido respeto a Dios. O sea, de hecho, aquí Pablo dice que no tomaron en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en sus corazones, y Pablo lo dice. Pero es eso. O sea, no dan el debido respeto a Dios ni a las instrucciones de Dios. Y el ser humano, hermanos, que pecó en el Edén, no es un angelito. O sea, que pobrecito hay que tener. No, el ser humano que pecó en el Edén, hermanos, se ha ido pervirtiendo con el transcurrir de los años. Si el ser humano, hermanos, que pecó en el Edén, se volvió un ser humano impío, quien con su injusticia, con su pecado, es decir, su no apego a la ley de Dios, ni a Dios, ni a sus principios morales, la Biblia nos dice aquí en el texto que estamos viendo, detienen, retienen, previenen, detienen la verdad de Dios. ¿Qué hace el ser humano? Está la verdad de Dios, pero como no nos gusta la verdad de Dios, me rebelo en contra de ella. Y la detengo, pues la rechazo, no la acepto como una verdad. Voy en contra de eso, ¿no? No me importa quién es Dios, no me importa lo que dice la Biblia, no me importan los atributos morales de Dios, no me importa eso. Y voy en contra de eso, eso es lo que hacen el ser humano. Y hermanos, esto es un ejercicio muy viejo. Comenzó en el jardín del Edén y desde entonces el hombre ha sido un rebelde contra Dios y sus propios principios morales. De hecho, hermanos, observe lo que dice Romanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, dice, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hermanos, es interesante que se estudie ese texto, ¿no? La palabra reprobada allí, ¿no? Es como que no tiene ninguna inteligencia dentro de esa mente. Dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice, son dignos de ¿qué? No solo las hacen, sino que también se complace con los que lo practican. Una descripción de la, hermanos, actividad moral del ser humano al día de hoy. ¿Ya? Que hay unos que la hacen y otros que se complacen porque son así. ¿Ya? Así que la homosexualidad es el resultado de la desobediencia y la rebelión contra Dios, al igual que la mentira. ¿Ya? ¿Me entiendes, hermano? Porque, hermanos, la homosexualidad es un pecado, como dije, contranatural, porque el sexo, hermanos, natural, que como dije no es pecado, es el que Dios creó. Y Dios lo creó para el hombre y para la mujer casados. Todo lo que se hace con el sexo que Dios creó, que no está dentro del matrimonio, es pecado, no importa cómo se llame. ¿Me entiendes? Si lo haces con un hombre y eres hombre, eso es antinatural. ¿Me entiendes? Dios no lo creó para eso. ¿Ya? Y hermanos, el matrimonio, si no lo habías visto, es la respuesta de Dios a ver, ¿cómo lo digo? El matrimonio es la respuesta de Dios a la perversidad del ser humano. ¿Sí? O sea, Dios instituyó el matrimonio para que nosotros podamos disfrutar del sexo que Él creó en el matrimonio y, hermanos, estar saciados con eso. Pero el pecado del hombre es tan insaciable que nos lleva a actividades que van fuera de lo que Dios ha establecido. Tras de eso tenemos un enemigo, se llama Satanás, quiere estorbar el diseño de Dios y te dice, está bien. La sociedad te lo dice también. Influenciada por Satanás, está bien si eres hombre. ¿Por qué no? Mira en España, ¿verdad? Hubo un tiempo aquí en que había un lugar donde la gente que era así se iba a vivir allá. Ahora no, por todos lados. Ya va a ser normal. Todo eso es. En sí, hermanos, no naciste así. Yo estoy hablando como si hubiera alguien aquí así, pero no naciste así. ¿Me entiendes?